Hola y bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la presión capilar, pero antes de iniciar te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Y vamos a empezar con esta pequeña descripción. Para entender la presión capilar requerimos tres conceptos principalmente. El primero es la cohesión, y esta cohesión más que nada hace referencia a la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo. ¿Cómo se refiere? La molécula de agua con la molécula de agua, la molécula de aceite con la molécula de aceite, que se gustan y se quieren mantener unidas esas partículas, no quieren otra partícula más, solamente se quieren entre ellas, y estas fuerzas son responsables de crear el término de tensión superficial que más adelante vamos a ver. Después viene las fuerzas de adhesión, y esta es una atracción entre las moléculas con otro tipo, pero hay que diferenciarlo de la absorción. Absorción se refiere a que va a absorber y tener dentro de esta, y adhesión es que se va a adherir, o sea, se va como pegar a una superficie. Supongamos un ejemplo, el agua cuando tú lo viertes en un vaso, entre la molécula del agua y la molécula del vaso, puede ser en plástico, vidrio o de cualquier material, va a haber una fuerza de adhesión. Esa es justamente la fuerza. El vaso no está absorbiendo el agua, está adherida, pero no está absorbida. Entonces esta adhesión permite, por ejemplo, que el agua suba a través de tubos delgados de vidrio llamados tubos capilares, y este fenómeno se le conozca como capilaridad. Cuando tú vas manejando el término de presión capilar, por lo general tú pones un pequeño filamento de un tubo tan delgado que lo que va a hacer es que la misma fuerza de presión va a hacer que el fluido comience a subir por medio de ese tubo capilar, y eso se refiere a las fuerzas de cohesión, adhesión. Pero ¿qué es capilaridad? Y bueno, este fenómeno se presenta en materiales contenidos en espacios muy pequeños, que son tubos capilares o poros, que son los poros de la roca, debido a las fuerzas de superficie, que son tensiones superficiales con fuerzas de adhesión, y la mojabilidad. Ojo, aquí también hay que tener mucho en consideración la fuerza de tensión interfacial, que ojo, la tensión superficial es una subrama de la tensión interfacial, pero eso lo vamos a ver en otro video. Y estas se generan cuando se ponen en contacto con los fluidos. Entonces, ya entendiendo lo que es la cohesión, adhesión y capilaridad, vamos a definir qué es la presión capilar, y es como un resultado de la combinación de la tensión interfacial y la superficial en el sistema roca-fluido, el tamaño y la geometría del poro junto a la mojabilidad del sistema. Se define como la diferencia de presiones en una interfaz entre una fase mojante y una fase no mojante. Pero ¿cómo vamos a ver esto? Muy bien, este es un sistema donde tenemos agua en la parte de abajo, un tubo en medio y arriba aire. El agua representa nuestra fase mojante y el aire nuestra fase no mojante. Si hacemos un zoom en la parte del tubo capilar, vemos que tenemos que tener una presión del agua, una presión del aire, una tensión interfacial entre ellas, tanto el agua como la del aire, y un ángulo de contacto. Si el ángulo de contacto, que ya lo vimos, es prácticamente pegadísimo, que se refiere a lo que es cercano al 0 o menos del 90%, está mojado por la superficie, en este caso es el agua. Pero si el ángulo de contacto sobrepasa más de ese 90 grados, es mojado pero por la otra fase. Entonces es un juego ahí más que nada que ya te expliqué en la parte del video de mojabilidad. Pero esta presión capilar se maneja con una ecuación que es la siguiente: la presión capilar por el denominador PC es igual a la presión no mojante, Nm, menos la presión mojante. Ojo, aquí hay que tener mucho en consideración. Yo te lo manejo en ese término, pero si tienes gas y agua, obviamente el agua va a ser la mojante y el gas es no mojante. Esto va a ser presión del gas menos presión del agua. Pero si estoy, por ejemplo, en un yacimiento en el cual tengo mojabilidad del agua, pues la presión con aceite, o sea, en el sistema tengo agua y aceite y mi sistema es mojado al agua, tengo que tener que la presión no mojante es el aceite y la presión mojante es el agua. Sin embargo, supongamos que tengo un yacimiento, en este caso de calcita, en el cual pues prefiere la adherencia al aceite, por lo cual la fase mojante va a ser el aceite y la fase no mojante tendrá que ser el agua. Entonces la presión capilar va a modificarse.
Y hay otra forma de sacar la presión capilar, que es con la ecuación que se maneja aquí presente, 2 veces el área transversal AR entre el radio, que prácticamente es lo mismo que 2 veces la tensión interfacial de las dos fases por el coseno del ángulo que se esté formando entre el radio. Es otra ecuación cómo se va manejando. Pero aquí lo importante es cómo y para qué se aplica la presión capilar. Y bueno, estamos viendo ahorita un diagrama de la presión capilar, un ejemplo muy sencillo. Pero ¿qué aplicaciones tiene? Pues la principal aplicación o varias que tiene es definir la distribución vertical de los fluidos en el yacimiento. Te puede indicar dónde está el agua, dónde está el aceite, dónde está el agua, el gas y el aceite y demás situaciones. Segunda, te determina la profundidad del contacto agua-aceite en un yacimiento. Eso es algo muy importante que tener, ya que conforme tú estés más cerca de este contacto, obviamente se va a recibir más la conificación en el yacimiento, en la vecindad del pozo. Entonces, tú tienes que estar a una profundidad muy establecida por la cual tengas la menor cantidad de conificación tanto de gas como de agua en la producción. 3. Estimar saturaciones irreductibles de la fase mojante, que en este caso la saturación de agua irreductible, o por el otro caso con un proceso puedes determinar la saturación de aceite residual. Estimar las presiones de desplazamiento. Ojo, la presión capilar te está indicando qué presión requieres para mover los fluidos en ese medio. Entonces eso es algo muy que considerar. ¿Qué otra más tenemos? Obtener la variedad del tamaño de granos y de poros en una roca. La curva de la presión capilar te va indicando la heterogeneidad del medio. Eso es algo sumamente impresionante. Un simple gráfico te va indicando si tu medio es muy heterogéneo, es muy homogéneo, si tiene baja porosidad, tiene alta porosidad, o inclusive cómo es el flujo de la permeabilidad. Y eso lo vamos a ver con ejemplos. Y por último, estimar las permeabilidades relativas. Hay algunos casos en la cual tú contienes la curva de presión capilar y hay ecuaciones que te lo permiten, o puedes usar integrales en el cual van a estar definidas respecto a la presión capilar, y con esa tú puedes obtener unas curvas de permeabilidad relativa como antes hacía. Actualmente hay otros métodos muy sencillos, pero son grandes formas de obtener información en el medio cuando al inicio del yacimiento tú careces de todo este conocimiento. Pero vamos a pasar a cómo se analiza este gráfico de presión capilar. Y aquí tenemos en el eje Y la presión capilar y en el eje X la saturación de un fluido. Vamos a poner un medio. Tú imagínate que tienes un medio poroso. Ese medio poroso va a tener agua y aceite. Va a tener agua, está totalmente saturado con agua. El agua es la fase mojante y el aceite va a ser la fase no mojante. Entonces, al inicio de esto vamos a hacer una inyección de aceite. ¿Qué quiere decir? Vamos a ingresar el aceite en el medio poroso. Supongamos que tengamos un núcleo. Entonces, ya está saturado de agua y vamos a inyectar aceite para saturarlo completamente o con la cantidad que se pueda. Si tuviéramos un yacimiento homogéneo, no tendríamos una diferencia de presión en todo el medio. Esta será la presión mínima de inyección que tú requieres para comenzar a inyectar aceite. Después de esta, cada vez te va a ir costando más trabajo de inyectar aceite. Vas a requerir más presión y más presión y más presión. Entonces se forma esa pequeña curva, llegando a un punto en el que tú, por mucha más presión que tú vayas incrementando, que se vaya ingresando, metiendo el sistema, no vas a poder desplazar más el agua porque ya está totalmente saturado. Entonces, esta que se presenta, la gráfica con un color rojo, es una curva de presión capilar para un yacimiento homogéneo, que muy posiblemente en muchas pruebas, en muchos test, te lleguen a preguntar esto. Oye, ¿y cómo sería la prueba? La curva para un yacimiento heterogéneo. Bueno,
Pues resulta que si tu yacimiento es más heterogéneo, obviamente requieres cada vez más presión para poder inyectar nuestros fluidos. En el inicio del yacimiento homogéneo, me voy a regresarle, no costaba nada de trabajo. Quiere decir que yo con una presión mínima puedo inyectar casi todo el medio y después me va a ir incrementando más la fuerza. Aquí viene ese ejemplo. Aquí es cuando yo quiero cada vez más presión para inyectar mi fluido no mojante. Pero ¿qué sucede si mi yacimiento es heterogéneo? Pues comienza con un ejemplo de esta manera. Este es un yacimiento super mega heterogéneo, por así manejarlo. Cada vez voy a requerir más presión para estar inyectando mi fluido, que en este caso es el aceite. Y bien, estas son las curvas para un yacimiento homogéneo y un yacimiento heterogéneo. Entre estas dos curvas van a haber una sustitución de cómo se va manejando el tamaño de grano, pero es un buen inicio de cómo empezar a analizar estas curvas. Y justamente en esa que acaba de aparecer es donde está la saturación de agua inicial, o en este caso con nata, que también podría ser, en la cual ya no puedo desplazar más el aceite. O sea, el aceite ya no puede desplazar más el agua para poder seguir ingresando. Y la otra definición que tiene la saturación de agua con nata es que es la presión mínima a la cual el agua comienza a fluir, si lo manejamos de izquierda a derecha, obviamente. Pero después aparece esta zona que justamente de color morado, y esta zona se llama zona de aceite. ¿Qué quiere decir? Que por arriba de esta zona, a esas presiones, solamente se va a encontrar aceite moviéndose, 100% aceite. En esta zona quiere decir que hay aceite y agua en movimiento, y en la última zona que aparece de azul es un nivel de agua libre conocido como NaL o FML por sus siglas en inglés, y te va indicando que solamente es el movimiento del agua en esta zona. Ya no puedes mover más aceite. Y ojo, estas curvas que te mostré son las curvas de drene. Faltan las curvas de imbibición, que es cuando en este caso la fase mojante comienza a desplazar a la fase no mojante. Y esas curvas de imbibición tienen prácticamente el mismo comportamiento que las curvas de drene, que son las que te presenté. Sin embargo, esas curvas llegan a topar en el eje X cuando la presión prácticamente es cero. Quiere decir que en ese momento solo llegas hasta la saturación de agua residual, y solamente vas a producir puras agua. Entonces, en otro te voy a explicar eso, pero más a detalle en otro video. Y ahora, en la presión capilar también te indica cómo se posicionan los estratos respecto a la permeabilidad, cómo van sus aplicaciones. Este, supongamos, es un ejemplo de un yacimiento. En este yacimiento tenemos dos tipos de rocas, la roca 1 y la roca 2, como se está viendo. Y tenemos dos curvas, tenemos básicamente tres pares de curvas de presión capilar. Entre más a la izquierda tú tengas tu presión capilar, tu curva va a ser una curva con mayor porosidad y mayor permeabilidad. Y conforme más a la derecha tú la tengas, va a ser justamente una curva con menor porosidad y menor capilaridad. Pero ojo, conforme tú vas manejando los estratos de la roca en tu yacimiento, cada estrato tiene diferente tipo de fluidos y tiene tipo material de roca, por lo cual la curva de presión capilar se va a tender a ser muy diferente, como se está viendo en este ejercicio. Entonces estamos viendo que en esta zona las curvas son parejitas, no hay nada, pero aquí comienza a haber un desfase, y justamente en esta zona va el desfase también respecto al tamaño de estrato. Pero ojo aquí, que fue algo que se me olvidó de comentarte, que cuando inicia o en el nivel de la presión mínima de inyección es donde se encuentra el contacto agua-aceite. Aquí es donde va iniciando esa zona de dos fases. Y vamos a dejarte otro ejemplo. Este ejemplo es el siguiente. Ahora tenemos 5 estratos, como ves, 4. Son 4 tipos de curvas de presión capilar. Con lo que ya te dije, tú ya debes ser capaz de saber cuál es la que tiene mayor porosidad y mayor permeabilidad, si la 1, la 2, la 3 o la 4. Pero ojo, recuerda que cada una te va indicando
la presión en ese yacimiento. ¿Qué quiere decir? Justamente aquí tengo la mayor permeabilidad y porosidad. Después se va disminuyendo esta zona, requiero cada vez más presión, pero la inyección va a ser mucho menor. Después este estrato resulta que tiene menor porosidad y mucho menor permeabilidad, por lo cual el flujo de fluidos en esta zona me va a costar mucho más trabajo. Y después, wow, se vuelve a incrementar y después vuelve a ser prácticamente como una esponja, por así decirlo. Comparado con el 4 es un beneficio muy grande, por lo cual yo estoy manejando que en la curva 1 es la que tiene mayor porosidad y mejor permeabilidad, y conforme me voy alejando hacia la derecha, estas propiedades van a ir reduciendo. Y bueno, esto es una pequeña embarrada de lo que se puede analizar con la curva de presión capilar. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete a este canal. Y por favor comparte este material con demás personas para que más gente conozca este proyecto y les sirva más que nada para sus estudios. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.